Ciclo vital familiar e individual. Universidad de Tarapacá, carrera de Trabajo Social. Integrante: Javiera Miranda, Evelyn Moya, Ramón Melo, Constanza Linares, Tabata Parra y Leslie Muñoz. Asignatura: Trabajo Social Familiar. Docente: Andrea Comelín Fornés. ¿Qué son los ciclos vitales? Los ciclos vitales hacen referencia al proceso de desarrollo humano que atraviesan las personas a lo largo de su vida. Al margen de las discusiones de los expertos sobre las causas y los diversos factores que lo determinan, básicamente son las interacciones entre los factores genéticos y el entorno los que resuelven el desarrollo de los seres humanos. ¿Qué entendemos por ciclo vital familiar? Basada en la teoría de la doctora en trabajo social Sonia Rowe, los ciclos familiares son un enfoque que se originó como una forma de analizar los cambios que se desarrollan en la composición y características económicas de la familia a partir del matrimonio. Este ciclo consiste en 7 etapas que se señalan a continuación. Intimidad versus idealización o desilusión. Esta es la primera etapa cuando se forma la relación de pareja. Su tarea central es lograr una relación de pareja basada en una percepción realista del otro como persona. Esta tarea implica que cada cual asuma su responsabilidad en la relación de pareja, negociando sus diferencias y conflictos, solucionando las expectativas irreales, descubriendo fórmulas satisfactorias de apoyo mutuo. La crisis de esta etapa es la dificultad para formar una relación duradera y viable. Reabastecimiento versus autoabsorción. Es la fase de crianza de los hijos. Inicia en el nacimiento del primero y finaliza cuando el último hijo entra al colegio. Su tarea central consiste en desarrollar patrones de apoyo para todos los miembros de la familia, de modo que puedan obtener alimento emocional tanto la pareja como el hijo. La crisis de esta es la formación de una diada incluyendo al tercero matrimonio simbiótico, poco frecuente, cada hombre para sí mismo. Esta pauta implica incapacidad de formar subsistemas de cooperación. Individualización del miembro de la familia y organización pseudomutua, la pareja con hijos escolares. Desarrollan una identidad dependiendo de su posición como miembro de la familia. Por otro lado, la organización pseudomutua preserva la armonía negando las diferencias. Su tarea central es crear un clima que favorezca la individualización, autonomía, independencia, libertad de sus miembros, en particular la del hijo, quien comienza a interactuar en otros espacios sociales. Por lo tanto, se enfrenta a nuevos referentes identitarios. Este es un periodo de gran crisis para muchas mujeres que ven disminuir su rol predominante de cuidadora de los niños con la independencia progresiva de sus hijos menores. Compañerismo versus aislamiento. La pareja con hijos adolescentes. Es la fase donde se encuentran las familias con hijos adolescentes, el inicio de la sexualidad de los hijos y el surgimiento de la separación. Su tarea central radica en la capacidad de los miembros de la familia para desarrollar el compañerismo tanto dentro como fuera de la familia. La crisis de esta etapa son las relaciones de poder y comunicación. Reagrupación versus atadura o expulsión. La pareja con hijos abandonando el hogar. Esta etapa es la creciente independiente de los hijos. Su tarea central es permitir la partida de los hijos como un hecho natural desde su desarrollo y madurez. El cumplimiento adecuado de esta tarea supone, por una parte, una relación de pareja independiente de la función de padres y por otra, las relaciones de apoyo al hijo con sus pares. La crisis es la independencia de los hijos y las presiones biopsicosociales tendientes a la separación. Redescubrimiento versus desesperación. Fase 1 posparental. En la fase posparental, periodo de desequilibrio en las formas tradicionales de enfrentar las situaciones que se va dando en el matrimonio, desde la partida del último hijo. Su tarea central es el redescubrimiento que se extiende a la pareja y a su relación con el hijo. Lo anterior significa redefinir las relaciones por los cambios de estatus y de roles. La crisis de esta etapa es las disfunciones maritales propias de este periodo. Son tan perturbadoras que se produce un alto porcentaje de divorcios que dan término al ciclo de vida de las familias. Ayuda mutua versus inutilidad.
Es la segunda etapa postparental, periodo de jubilación de los padres hasta su fallecimiento, donde la ayuda mutua es a base de la dignidad. Los hijos toman el rol de padres y los padres de abuelos. Se habla de 3 generaciones, incluyendo los nietos. En la tarea central, las personas de edad deberán reformar su autoestima. Puede ser satisfacer algunas falencias a través de familiares, por grupos heterogéneos en cuanto a la edad, por vecindarios y comunidades. La crisis se da en querer compartir las tareas vitales entre varias generaciones por parte de los abuelos. Sin esto se sentirían en difusión, desamparos y con resentimiento. Ciclo vital individual, basado en la teoría del psicoanalista Erik Erikson. Según Erikson, cada etapa del desarrollo humano está guiado por un orden natural interno que actúa como una programación biológica que interactúa con el medio ambiente. Este ciclo se divide en 9 etapas que vamos a ver a continuación. La etapa del ciclo vital individual es la confianza versus desconfianza. Comienza desde que el niño nace hasta los 2 años. El niño debe desarrollar su confianza de acuerdo a la relación con sus cuidadores, pero también tenemos la tarea principal, que es desarrollar el optimismo y la esperanza en el mundo. La crisis que esta otorga es la desconfianza. Va desarrollando una actitud rebelde. La segunda etapa sería autonomía versus duda, que entre el año y medio hasta los 3 años. El niño va a pasar a ser más autónomo, o sea que va a dar sus primeros pasos, va a poder controlar más su esfínter, decir sus primeras palabras con más certeza y separarse un poco más de sus cuidadores. Su tarea central es la voluntad para poder hacer las cosas, saber lo que está logrando y si se equivoca no va a ser tan complejo. Y la crisis de esta sería la inseguridad y la autoestima baja. Sería la iniciativa versus culpabilidad. Es de los 3 a los 5 años. Es cuando el niño se relaciona con su ambiente, aprende la dirección y el propósito de las actividades. Es por eso que es fundamental que el adulto, según su percepción de infancia en esta etapa, nutra con buenas guías a las generaciones futuras. La tarea principal de esta es la iniciativa, o sea, mirar más allá de sí mismo y así favorecen a las futuras generaciones. La crisis es la carencia de la intimidad de pareja y adaptación parental. Industriosidad versus inferioridad. Esto es de los 6 a los 12 años. El niño va a tener que probar que es competente y que es productivo frente a los demás. La tarea central es ser competente, tener la capacidad de hacer otras cosas. Y la crisis, mal rendimiento, fobia, aislamiento social y poca interacción. Versus difusión de la identidad. Esto es de los 12 a los 20 años. Es la etapa que comienza la pubertad, cambios físicos, psíquicos y aparecen las primeras experiencias sexuales y su formación de identidad. La tarea principal es la consolidación de la identidad, lograr una estabilidad de su conocimiento del yo, valores y principios. La crisis es cuando se cae una difusión o confusión de quién uno es, falta de diferenciación con respecto a la familia y a sí mismo. Intimidad versus aislamiento. Esto es de los 20 a los 40 años. Es cuando el adulto joven se relaciona de forma estable con su pareja y forma una familia. La tarea central es la fidelidad con otro y con uno mismo, de sus propios valores. Y la crisis es el aislamiento personal. Generatividad versus estancamiento. Esto es de los 40 a los 60 años. Es cuando los adultos en esta edad participan de estas tareas siendo padres, profesores, guía, etc. La tarea central es desarrollar la capacidad de cuidar, sentirse generativo y facilitar el desarrollo de las siguientes generaciones. La crisis es la sensación de estancamiento y vive en forma egocéntrica y sin propulsión hacia el futuro. Integridad versus desesperanza. Esto es de los 60 a los 80 años. Es una etapa de análisis, o sea, evaluar el logro de nuestras vidas, ver si lo logramos, si cumplimos nuestras metas y sentirnos íntegros. La tarea central de esta es la integridad y aceptación, y la cualidad que se desarrolla es la sabiduría. La crisis es la desesperación y sentirnos de una vida irrealizada, o sea, temor a la muerte.
Desesperanza versus esperanza y fe. Esto es de los 80 años hacia adelante. Aquí vamos viendo la fase final, o sea, el desarrollo de la sabiduría y de una filosofía de vida. La tarea central es la esperanza, el sentido de la vida, dejar un legado en esta vida. Su cualidad es la trascendencia, y la crisis es la desesperación de no poder haber entregado lo aprendido de la vida y enfocarse en aspectos negativos. A continuación, hablaremos sobre la relación del ciclo vital individual y familiar. En el ciclo vital familiar empezamos con la intimidad versus la idealización o desilusión. En el ciclo vital individual de hijos, los jóvenes están en etapa de intimidad versus aislamiento. En el ciclo vital individual de padres, mientras los adultos en generatividad versus estancamiento. En el punto número 2, reabastecimiento versus autoabsorción. En los hijos serían en las etapas de confianza versus desconfianza, autonomía versus vergüenza y la iniciativa versus culpabilidad. Mientras los padres están en la etapa de generatividad versus estancamiento. En el punto número 3, la individualización de los miembros de la familia y la organización pseudo-mutua. Entre los hijos estarían en la etapa de industriosidad versus inferioridad, y en la de los padres, en cambio, los padres en generatividad versus estancamiento. En el punto número 4 sería compañerismo versus aislamiento. Los hijos estarían en la etapa de identidad versus confusión, y los padres en generatividad versus estancamiento. En el punto número 5 estaría la reagrupación versus la atadura o expulsión, etapa de la partida de los hijos que dejan el nido vacío. El rol de la pareja comienza a ser más fuerte y se empieza a evaluar lo anterior, cumplimientos, etc. Los hijos empiezan la adultez joven. Los hijos en esta etapa individual, intimidad versus aislamiento, mientras que los padres estarían recién cerrando la etapa de generatividad versus estancamiento y empezando la etapa de integridad del ego versus la desesperanza. En el punto número 6 está el redescubrimiento versus desesperación, cuando ya los padres necesitan apoyo de otros para realizar algunas cosas y cumplen el rol de abuelo, etapa de formar pareja o tener el primer hijo. Los hijos necesitan apoyo para la crianza, ofrecen el apoyo. Es por esto que el rol que se invierte, los hijos cuidan a los padres. Ahí se invierte el rol de lo que los hijos ya cuidan a sus padres. Los hijos en la etapa de generatividad versus estancamiento cambia la jerarquía. Es una relación horizontal, la fase número 6 y 7 de hijos. Para los padres, la etapa de integridad del ego versus desesperanza. En el punto 6 y 7 que estaba recién nombrando, cambia la jerarquía, que los padres pasan a ser abuelos y los hijos a ser padres. La etapa que llega del primer hijo a la partida de ellos. Son las etapas más críticas. En el punto número 7, ayuda mutua versus inutilidad. Los padres están más viejos. En dependencia, sucede la muerte de la pareja, conocidos, ciertas redes. Importante que haya red de protectora. La parte de los hijos en generatividad versus estancamiento. Y entre los padres estarían en la etapa de desesperanza versus esperanza y fe. Nosotros como grupos hemos llegado a la conclusión que estos ciclos vitales individuales y familiares tienen diferentes culturas entre sí, pero todas las personas atraviesan a lo largo de sus vidas por las etapas de los ciclos vitales. Estas etapas son la forma en que se divide la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Lo más importante es poder enfrentar cada una de estas etapas. Al conocer las etapas y compararlas con nuestra familia,
nos da mayor facilidad para poder comprender los conflictos, ya que el conflicto es un hecho cotidiano al que todos nos enfrentamos, ya sea en nuestras familias, trabajo, amigos, etc. Muchas familias, al enfrentar una crisis, aumentan la rigidez de sus pausas y evitan tener otras alternativas o cambios. Al no ser capaz de enfrentar una crisis o meta, esto se orienta al polo negativo y así produciendo un estancamiento. Para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los límites, jerarquía y alianzas que existen entre los subsistemas deben ser claros y concisos para su entendimiento y puesta en práctica, así como también qué miembros pertenecen o no al subsistema que deberían. La familia funcional no difiere de lo disfuncional por la ausencia de los problemas. Lo que verdad hace lo diferente es el manejo que hace de sus conflictos, no la ausencia ni la aprecia de ellos. Gracias.